Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, su refugio para las historias más apasionantes y los secretos mejor guardados de la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en un terreno pantanoso, un lugar donde las pasiones desatan tormentas y los escándalos estallan como fuegos artificiales. Prepárense para un recorrido por esas series que nos han dejado sin aliento, esas historias que, como un buen chisme de vecindario, no podemos dejar de comentar. Si eres de los que disfrutan un buen drama con dosis de pasión, intriga y uno que otro personaje con un lado oscuro, entonces este es tu lugar. Así que acomódate, toma tu cafecito turco y prepárate para escuchar historias que te dejarán pegado a la pantalla. Y antes de que nos lancemos de lleno a los escándalos, les recuerdo que este es su canal. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y dejar su comentario contándome que otros dramas turcos los han dejado con la boca abierta. Ahora sí, vamos a darle rienda suelta a las pasiones turcas. Comenzamos este recorrido explosivo con una serie que literalmente puso los pelos de punta a muchos, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos por estos lares. Sí, es a donde vimos surgir un romance que trascendió la pantalla entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Pero por qué la incluimos en esta lista de escándalos? Bueno, más allá de la química palpable entre Eda y Serkan, esta serie se convirtió en un fenómeno global. Y con el éxito vienen los rumores y las especulaciones. Más allá de los personajes adorables, se habló muchísimo sobre la tensión en el set, las supuestas peleas entre los protagonistas y lo difícil que fue lidiar con tanta atención mediática. Imaginen lo que es trabajar codo a codo con alguien, mientras el mundo entero sigue cada uno de tus gestos, y a la par la prensa del corazón especula sobre una relación que va del amor al odio. No es para menos que algunos hablen de una tormenta interna que se vivió tras cámaras, una que no fue tan diferente a la de sus personajes. Esta serie, que pertenece al género de comedia romántica, nos regaló una historia de amor que, si bien nos enamoró, también nos mostró que detrás de las sonrisas puede haber más de lo que vemos. Profundicemos un poco más en este torbellino mediático. La presión sobre Hande y Kerem era palpable, con fanáticos obsesivos analizando cada mirada, cada interacción fuera del set. Los rumores de pelea se mezclaban con los deseos de una relación real, creando un ambiente explosivo. La propia dinámica de la serie, donde la relación entre los personajes iba de la aversión al amor, quizás reflejaba en cierta medida las emociones que los actores experimentaban en el set. Se dice que hubo momentos de tensión debido a la extenuante jornada de trabajo, a las diferencias creativas y al constante escrutinio público. Algunos miembros del equipo habrían confirmado que el ambiente, aunque profesional, a veces se sentía cargado. Pero por supuesto, como es costumbre en la industria, la productora se encargó de desmentir cualquier conflicto, vendiendo la imagen de un equipo feliz y unido. Lo cierto es que el aura de misterio y drama que rodeó a la pareja protagónica solo hizo que el interés en la serie creciera, convirtiéndola en un fenómeno global. Y hablando de pasiones y turbulencias, no podemos dejar de mencionar a Çukur Coma, o El Pozo, una serie que nos llevó al corazón de un barrio peligroso de Estambul, donde la ley y la moral a menudo se pierden entre el humo y los disparos. Esta serie es un drama de acción que nos presenta a la familia Koval, una de las más poderosas del vecindario, luchando por mantener el control y proteger a los suyos. Aquí no hay lugar para romances tranquilos ni para reconciliaciones fáciles. Lo que abundan son los secretos, las traiciones y los personajes grises que nos hacen cuestionar qué es lo correcto y qué no. El escándalo no es tanto en la vida real, sino en la trama misma. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, con giros inesperados y momentos que nos dejaban con el corazón en la mano. Además, la violencia explícita y las escenas de acción generaron debates sobre los límites del entretenimiento televisivo. Para muchos, Çukur fue una serie que se atrevió a mostrar la cara más cruda de la sociedad turca, para otros fue una ventana a la cruda realidad de ciertos sectores. Lo que nadie puede negar es que dejó una marca imborrable en la televisión de ese país. Çukur no solo nos trajo acción y adrenalina, sino que también nos sumergió en la psicología de sus personajes. Cada uno de los miembros de la familia Koval tenía sus propias motivaciones, sus propios demonios. Desde el patriarca Idris, un hombre de principios cuestionables, hasta el impulsivo Yamak, que lucha por encontrar su lugar en un mundo de violencia. La serie también exploró temas como la lealtad, la traición, el honor y la venganza, llevándonos a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites a los que podemos llegar cuando se trata de proteger a los nuestros.
El realismo con el que se retrataba la vida en el pozo generó intensos debates sobre la responsabilidad social de las series de televisión. Algunos aplaudían la valentía de mostrar la crudeza de la vida en un barrio marginal, mientras que otros criticaban la glorificación de la violencia. Aún así, nadie podía negar que la serie lograba generar una conexión profunda con los espectadores, que se identificaban con las luchas y las emociones de sus personajes. La influencia de la serie se extendió más allá de la pantalla, con referencias a los personajes y a los sucesos de la trama permeando la cultura popular turca. Ahora, vayamos a un terreno más sofisticado, donde los escándalos se visten de seda y se esconden detrás de sonrisas forzadas. Me refiero a Yasak Elma, o Fruto Prohibido. Esta serie, un drama que mezcla romance, ambición y poder, nos presenta a dos hermanas, YLDZ y Zeynep, que son arrastradas a un mundo de ricos empresarios, lujosas mansiones y oscuros secretos. Aquí no hay balas ni peleas a puño limpio, pero las traiciones y las manipulaciones son tan letales como cualquier arma. El escándalo de esta serie radica en lo intrincado de sus tramas y en los personajes que, por su ambición, se vuelven capaces de cualquier cosa. No hablo de la vida real, sino de la ficción. Vemos personajes que rompen todas las reglas, traicionan a sus seres queridos y no dudan en pisar a quien se les cruce en el camino con tal de lograr sus objetivos. Yasak Elma es una serie que nos muestra hasta dónde puede llegar el poder y la ambición, y cómo incluso el amor puede convertirse en una herramienta para lograr lo que uno quiere. La serie no solo es un despliegue de lujo y elegancia, sino también una exploración de las complejidades de las relaciones humanas. YLDZ y Zeynep, a pesar de ser hermanas, tienen personalidades y objetivos muy diferentes, lo que las lleva a enfrentamientos constantes. La presencia de personajes como Ende, una mujer poderosa y manipuladora, añade una capa adicional de intriga y tensión. Yasak Elma nos muestra un mundo donde la fachada de sofisticación esconde una realidad mucho más oscura y perversa, donde el dinero y el poder son capaces de corromper hasta el corazón más noble. La serie también ha sido criticada por su representación de las relaciones laborales, donde el abuso y el acoso son moneda corriente. Sin embargo, estos elementos también han sido interpretados como una crítica social al machismo y la desigualdad en el mundo empresarial. En definitiva, Yasak Elma es un reflejo de los peores vicios del mundo moderno, donde la codicia y la ambición pueden llevar a la destrucción. Y hablando de poder y personajes que se las ingenian para conseguir lo que quieren, no podemos dejar atrás a Kuzey Güney, o Kuzey y Güney. Esta serie, que es un drama lleno de pasión y rivalidad, nos muestra la historia de dos hermanos muy distintos entre sí, unidos por la sangre pero separados por sus caminos en la vida. Kuzey, el impulsivo y rebelde, y Güney, el ambicioso y calculador. Sus diferencias los llevan a enfrentamientos que van más allá de una simple rivalidad de hermanos. El escándalo aquí no son los amoríos pasajeros o los malentendidos entre los protagonistas. Es la profundidad de sus conflictos y cómo los errores del pasado los persiguen y terminan afectando sus vidas y la de quienes los rodean. Esta es una serie que nos muestra que a veces la familia, aunque nos dé alegrías, también puede ser la causa de nuestros mayores tormentos. Además, el drama es tan intenso que nos hace cuestionar las decisiones de cada uno de los personajes y preguntarnos qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar. Kuzey Güney es una exploración profunda de la naturaleza de la hermandad, donde el amor y el odio, la admiración y la envidia, se entrelazan de manera inextricable. Kuzey, el hermano salvaje y apasionado, es incapaz de controlar sus impulsos, mientras que Güney es un maestro de la manipulación, capaz de cualquier cosa por lograr sus objetivos. La serie nos sumerge en un mundo de secretos, mentiras y traiciones, donde cada decisión tiene consecuencias devastadoras. La actuación de los protagonistas, especialmente la del carismático Kwantatltu, en el papel de Kuzey, es uno de los puntos fuertes de la serie. Su interpretación nos muestra la vulnerabilidad y la lucha interna de un personaje que busca desesperadamente su lugar en el mundo. La trama se complica aún más con la introducción de nuevos personajes y giros inesperados, que mantienen al espectador enganchado de principio a fin. Kuzey Güney es un drama que nos hace reflexionar sobre el peso del pasado, la dificultad de perdonar y el poder destructivo de la rivalidad. Ahora, cambiemos un poco el registro y hablemos de una serie que, aunque no es tan explosiva en términos de acción, nos muestra la realidad de una sociedad con sus propias normas y costumbres, Uce Kurus, o Tres Monedas. Esta serie, un drama policíaco con toques de thriller, nos presenta a un grupo de personajes que viven en un barrio humilde de Estambul,
donde cada uno tiene sus propios secretos y sus propias razones para no confiar en los demás. El escándalo aquí no es tanto lo que sucede en la trama, sino lo que ésta nos muestra sobre la realidad social. La corrupción, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades son temas que se tocan de manera muy directa y que nos hacen reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. UC Kurus no es una serie que busque la confrontación o el drama fácil, sino que invita a la reflexión y nos muestra que incluso en los lugares más humildes pueden surgir historias fascinantes. Es una serie que nos dice que a veces el verdadero escándalo no está en los titulares de los periódicos, sino en la realidad que ignoramos. UC Kurus nos muestra la complejidad de la vida en un barrio marginal, donde la supervivencia es una lucha diaria. Los personajes son seres humanos imperfectos, con sus propios dilemas y motivaciones, que luchan por encontrar su lugar en un mundo que les ha dado la espalda. La serie no se limita a mostrar la crudeza de la realidad, sino que también explora temas como la amistad, la lealtad, la justicia y la esperanza. La narrativa se desarrolla a través de una serie de investigaciones policiales que nos van revelando poco a poco los secretos de cada uno de los personajes. UC Kurus es una serie que nos invita a mirar más allá de la superficie y a cuestionar nuestras propias ideas sobre la justicia y la moralidad. La serie también muestra cómo la corrupción y el poder pueden llegar a permear incluso las comunidades más humildes, afectando la vida de los más vulnerables. Y para terminar este recorrido por los escándalos más candentes de las series turcas, no podíamos dejar de mencionar a Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, un drama romántico que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, es un clásico indiscutible. La historia de Biter Ziyagil y su amor prohibido con Belul Aznedar ha generado debates y controversias desde su estreno. La trama no tiene tanta acción ni tantos personajes oscuros, es más bien un drama con la intriga del adulterio y las relaciones familiares. Si bien no vemos escándalos en el set o en la vida real, esta serie se convirtió en un hito en la televisión turca por su audacia y por tocar un tema tan delicado como el adulterio dentro de una familia adinerada. Aşk Memnu es una serie que nos recuerda que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de llevarnos a la gloria o a la destrucción. Además, el vestuario, la ambientación y las actuaciones de los personajes hicieron que esta serie sea inolvidable para muchos espectadores. Aşk Memnu es una adaptación de una novela clásica turca, que ha sido reinterpretada para las audiencias modernas. La serie nos sumerge en un mundo de lujo y elegancia, pero también nos muestra la hipocresía y la decadencia de la sociedad burguesa. Biter, una mujer ambiciosa y apasionada, busca escapar de un matrimonio infeliz y encuentra en Belul un escape a su frustración. Sin embargo, su relación prohibida desencadena una serie de eventos trágicos que terminan destruyendo a todos los personajes involucrados. Aşk Memnu no es solo una historia de amor prohibido, sino también una reflexión sobre el poder de la pasión, la moralidad y la fragilidad de las relaciones humanas. La serie ha sido elogiada por su guión sofisticado, sus actuaciones impecables y su puesta en escena cuidada. El impacto de Aşk Memnu ha trascendido las fronteras de Turquía, convirtiéndose en un fenómeno global y dejando una huella imborrable en la historia de la televisión. Y bueno, llegamos al final de este viaje por las series turcas, que nos han dado más de un dolor de cabeza y un par de noches de insomnio. Hoy vimos que no todos los escándalos se reducen a las peleas entre actores o los amoríos fuera de la pantalla. Que el verdadero escándalo a veces está en las tramas que nos muestran lo peor de nosotros mismos, las ambiciones desmedidas, los odios familiares y las pasiones prohibidas. Espero que este recorrido les haya gustado tanto como a mí. Si tienen alguna otra serie que consideren que merece un lugar en esta lista, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría saber sus opiniones. Gracias por acompañarme un día más en este espacio. No olviden dejar su like si les gustó, compartir este vídeo con todos sus amigos que también son fans de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias apasionantes y secretos jugosos de la televisión turca. Hasta la próxima.